para lograr todas estas pláticas que estamos viendo desde España y otras que veremos el día de mañana también. Él fue quien nos ayudó a coordinar todo esto. Muchas gracias, Fernando, por eso. Además, ahora te recibo como ponente y me voy a permitir leer una breve semblanza acerca de tu quehacer académico y profesional. El doctor Fernando Varela Soto es director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid. Es ingeniero técnico de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero civil por la Universidad de Salamanca. Es máster en Técnicas Experimentales Avanzadas en Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid desde 1995, impartiendo cursos de diversas materias desde 2004 y hasta 2015. Funge como subdirector de Asuntos Económicos e Infraestructuras a partir de 2015. Es director del Departamento de Ingeniería Civil, Construcción, Infraestructura y Transporte de esa universidad. Es coordinador del Grupo de Investigación Materiales y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Comité Internacional de PIARC, Grupo TC 3.3, desde 2008. Gestión de activos de la Asociación Mundial de Carreteras. En el sector privado, es director de desarrollo del Sistema Experto en Gestión de Carreteras Ícaro y de Aeropuertos Dédala y socio fundador de Rauros. En 2012, empresa dedicada a la gestión de conservación de activos de carreteras y aeropuertos, con delegaciones en España, México, Perú y Emiratos Árabes. En la actualidad es miembro del Consejo de Administración de esta empresa. Bienvenido, Fernando, y te cedemos la palabra. Pues muchas gracias, estimado Roberto. Ya, como me toca intervenir en último lugar y después de tan brillantes conferenciantes, pues vamos a ver si somos capaces de todavía animar a la audiencia a soportar este último tramo. Y te voy a interrumpir un segundo, dado que eres el último, ya no tienes mucha restricción de tiempo, ¿eh? Bueno, la restricción del tiempo me imagino que la pondrán de manifiesto a medida que se vayan yendo de esta sesión las personas que están aquí en Facebook. Bueno, voy a procurar no alargar mi conferencia, lo que tenía previsto contarles, e incluso si puedo acortarla un poco para ajustar al horario inicial, pues trataré de hacerlo en la medida de lo posible. No quiero dejar de dar la enhorabuena a los conferenciantes que han estado antes que un servidor, al doctor Rodolfo Vallés, que ha sido brillante también su intervención, a mi compañero Juan Manuel y José María Rebollo. Y ahora, pues bueno, voy a comenzar un poco mi intervención. Si me permiten, lo que voy a hacer también es compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, confío en que ya esté visible la pantalla que tienen en su Facebook. Y bueno, realmente lo que me lleva animando desde hace muchos años a seguir en esta línea profesional que tengo de la conservación y explotación de las infraestructuras, y en concreto de las carreteras, pues ha sido que no deja de apasionarme cómo avanzan las cosas y cómo puedo seguir incrementando conocimiento y cómo podemos mejorar la capacidad que podamos tener de cuidar nuestras infraestructuras. Este es el objetivo fundamental de la ponencia que hoy voy a compartir con todos ustedes y que espero que sea suficientemente entretenida y espero que no les resulte muy pesada. Bueno, este es un poco desde el punto de vista introductorio, desde el punto de vista académico, pues la verdad necesito empezar con un tópico, ¿no? Y es que al final tenemos una serie de vías de comunicación que son las que nos permiten trasladarlos a los ciudadanos de un lugar a otro, que son las que nos permiten también transportar nuestras mercancías y, en definitiva, pues está claro que es un sector estratégico y que el riesgo del fallo en estas infraestructuras pues puede ser realmente grave desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la imagen que pueda dar de país o de Estado
el que las infraestructuras no estén funcionando adecuadamente o puedan fallar. Me he permitido poner aquí algunas diapositivas, pues bueno, que siempre son impactantes, pero que nos ayudan a entender el por qué, insisto, y el por qué las personas que estamos dedicadas a la gestión y la conservación de infraestructuras insistimos en esa conservación preventiva. Pues podrán apreciar en estas diapositivas o en estas fotografías de aquí casos realmente espectaculares o bien de fallos de conservación, o en algún caso pudiera ser en estructuras nuevas o en elementos nuevos, quizá fallos en el diseño. En cualquier caso, se está hablando, vamos, en los últimos tiempos de lo que son infraestructuras resilientes, y realmente a lo que nos estamos refiriendo es a dos cosas. Una, que cuando estemos en la fase de explotación de la infraestructura seamos capaces de cuidarla suficientemente bien, pues poniendo atención, poniendo inspecciones, etcétera, etcétera. Y otra es que cuando suceda alguna situación catastrófica inevitable, o a lo mejor no tan catastrófica, pero sí que limite un poco lo que es las comunicaciones o el transporte, pues seamos capaces de responder de una manera rápida ante un problema. Esto es a lo que se refieren infraestructuras resilientes. En las fotografías anteriores pues habrán visto casos como el puente Morandi de Génova, o bueno, algún puente en Taiwán que se cayó, e incluso algún caso local de México que fue bastante sonado, como el socavón en la México Cuernavaca. Sabemos cuál ha sido el impacto desde el punto de vista de vidas humanas en todos los casos, que es dramático, es terrible, pero la verdad es que sería interesante que nos dieran datos también sobre cuál ha sido el impacto económico que se ha producido como consecuencia de esas catástrofes o de esos desastres especialmente importantes en el puente Morandi o en algún otro caso similar. Miren, de lo que yo trato de hablarles en esta ponencia es algo de lo que me estoy preocupando últimamente o en los últimos tiempos, que es un poco acortar la brecha digital que existe entre la situación actual en la que todo el mundo está hablando o está tratando de comentar aspectos que tienen que ver con tecnología BIM en el diseño, tecnología BIM en la construcción. Hoy hemos sido testigos de varias ponencias en las que la tecnología, en las que el diseño con nuevas tecnologías, pues bueno, se han puesto de manifiesto, y sin duda es un avance importante y sin duda es algo que vamos a tener que tener en cuenta como almacén de datos para un futuro. Almacén de datos que tiene que servir, sin duda, para luego conservar esas infraestructuras tan maravillosas que hemos visto hoy en el caso de una edificación o varias edificaciones en México, o en el caso de esa obra espectacular del Museo del Louvre, ¿no? En el caso de la ponencia de mi compañero Juan Manuel ya apuntaba a la necesidad de crear un modelo sobre un elemento construido que ya desde su diseño tuvo problemas. Bueno, fíjense que aquí en esta imagen yo pretendo representar un poco lo que era la realidad del tiempo antiguo cuando se diseñaba sobre plano, incluso cuando pudiéramos diseñar en sistemas CAD un poquito antiguos a lo que actualmente pues estamos viendo, ya que estamos diseñando con herramientas que nos permiten tener casi una realidad virtual de cualquier infraestructura, ¿no? Crear una serie de gemelos digitales. Bueno, el contexto de la situación que les acabo de plantear yo creo que es bastante evidente. ¿Cómo somos capaces de aproximar la realidad que tenemos en las infraestructuras que ya están construidas, en las carreteras, en los puentes, en definitiva en los puertos, en los aeropuertos que ya llevan construidos gran tiempo y que en su momento se diseñaron y se proyectaron o bien con métodos muy tradicionales o más adelante con herramientas un poco más modernas, pero que no están a la altura de lo que se pretende llegar en este momento con las nuevas tecnologías, con lo que es la tecnología BIM y la evolución que nos está marcando. Van a ver que dentro de este contexto, pues lo que les planteo es cómo pudiéramos llevar a cabo esa actualización de poner en marcha la información antigua de tal manera que logremos más bien alcanzar una situación en la que de no tener información digitalizada pudiéramos llegar a tenerla
e igualarla de algún modo a lo más moderno que pudiéramos tener en diseños nuevos. Bueno, van a ver que para este trabajo o para esta presentación que he hecho hay muchas imágenes y algunas de ellas, unas cuantas, están extraídas de tanto de la introducción como del estudio del caso que fueron aportadas por un alumno mío, el ingeniero Edgar Omar Pelayo Sandoval, que estudió la maestría aquí en la Universidad Politécnica de Madrid y que tuve también la suerte de dirigir ese trabajo fin de máster que está muy relacionado con lo que yo les voy a contar el día de hoy. Pero sí quiero hacer mención especial a Edgar Pelayo, que hizo un gran trabajo, y también a algunas de las figuras que figuran, les voy a presentar, están aquí representadas. Bueno, no soy un experto en BIM, en sus métodos ni en su conocimiento. Lo que sí les puedo indicar como estado del arte es que a partir de un diseño CAD original podemos entrar a hablar de niveles BIM, niveles que van desde el nivel 1 a lo que se llama nivel 7. Fíjense que sin entrar en mayores detalles, pues vemos el nivel 2 y el nivel 3 aquí representados, digamos, donde ya hay aspectos colaborativos entre el diseño y la integración de modelos y sus agentes, ¿no? Eso es una parte importante. Si vamos avanzando, lo que nosotros pudiéramos llamar la cuarta dimensión o el 4D de lo que es un modelo BIM, se refiere, digamos, a añadir a ese diseño los aspectos que están relacionados con el tiempo. Bien, eso es la cuarta dimensión. Y después pasamos a la tercera, a la quinta dimensión, que es añadir la parte de costos a todo lo que es un diseño BIM. Entonces, tenemos el diseño, aspectos colaborativos, el tiempo que se puede tardar en desarrollar, digamos, todos esos aspectos constructivos y los costes asociados a los mismos. Seguimos, las 6D y la 7D, pues son dos aspectos que también se tienen en cuenta en lo que es la teoría o el conocimiento de BIM. 6D se refiere a sostenibilidad. Se puede considerar que un proyecto ya tiene una categoría de BIM 6D cuando hay estudios de eficiencia energética, de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Y por último, que es a donde yo quiero llegar y digamos al aspecto que quiero tratar con ustedes, la 7D o llegar a BIM 7D es llegar a que tenemos la información suficiente en un equipo BIM o en una tecnología BIM para gestionar la explotación y la conservación de una infraestructura. Esta parte es sumamente significativa para mí. Es cierto que en todo el proceso constructivo y en todo el proceso, digamos, hasta llegar a la puesta en servicio de una obra, pues el tener un buen diseño, el tener todos los aspectos coordinados, en que haya colaboración entre todos los elementos de la obra, sus tiempos y sus costes, pues pueden dar como resultado un completo éxito en lo que es la entrega de la obra. Pero tampoco nos olvidemos, hasta obras del calado del Museo del Louvre, pues bueno, tuvieron 5 años de construcción y después se hablaba de 100 años de garantía. Es decir, ¿cuánto dura la construcción? ¿Cuánto dura el periodo de explotación y conservación? Por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta, digamos, esa 7D, que tenemos que llegar a que esos modelos BIM se entiendan y colaboren con la parte de gestión y conservación de todas las infraestructuras. Bien, en ese sentido, pues bueno, habremos podido ver incluso en la ponencia o en la conferencia que ha dado mi compañero Juan Manuel, cómo se hizo una modelación 3D de lo que era una presa, un elemento de presa. Pero en general lo que estábamos viendo en ese nivel de desarrollo era la envolvente, lo que veíamos por fuera. En ese sentido, como en el edificio se penetraba en el edificio y se podían ver incluso las galerías. Pero el nivel de desarrollo de un diseño BIM, como ven, está basado en distintos lotes o lot, ese nivel de desarrollo, que van desde esa envolvente hasta llegar al máximo nivel que concluye con que esa envolvente tiene dentro de sí toda la información de todos los elementos que hay en su interior, también en el nivel de detalle, también la información que no es gráfica, es decir,
el catálogo de cómo se debe mantener y conservar cualquiera de los elementos que están constituidos en esa envolvente y en esos elementos internos. Esa parte es muy de destacar. Pues bien, los objetivos que pretendo mostrar en esta comunicación están relacionadas con qué método debería yo llevar para hacer una gestión preventiva, no, predictiva de mis activos, y en concreto, como en mi vida profesional pues me he concentrado en la conservación y el mantenimiento de los activos carreteros, pues van a ver todos cómo a partir de aquí y el desarrollo que podamos ver pues van a estar enfocados y van a estar totalmente apuntando a lo que es la conservación y mantenimiento predictivo de las infraestructuras carreteras. ¿Y cómo podemos ligar ese aspecto de explotación y conservación predictiva a tener unas buenas bases de datos, unos buenos modelos en cuanto a información? Eso como objetivo principal. ¿Cómo pasar de un modelo preventivo, que es lo que normalmente se hace, a un modelo predictivo? Vamos a prever cuáles van a ser los problemas. Desde el punto de vista particular, pues desde el punto de vista particular, como ven, lo que pretendemos es que se igualen esa brecha que decía que hay entre los modelos nuevos de diseño BIM y el modelo en el que a veces ni diseños tenemos de obras antiguas, tratar de igualar esos modelos para que podamos tener de alguna forma un gemelo digital que nos permita tener una adecuada explotación de la vía. ¿Eso en qué va a redundar? Pues también como objetivos específicos, pues que estamos pensando ya en la conducción inteligente, en el vehículo autónomo. Si nosotros somos capaces de modelar y de tener un gemelo digital de las actuales infraestructuras y concretamente de las carreteras, vamos a potenciar mucho la capacidad de comunicación del vehículo con la infraestructura, vamos a potenciar absolutamente los sistemas cooperativos que hay y que actualmente ya existen en lo que son sistemas inteligentes de transporte, esos avisos que tenemos en las carreteras con paneles de iluminación variable, esa toma de decisiones que se hace en túneles de una manera relativamente inteligente. En fin, estamos aproximándonos, como digo, a una visión más inteligente de la conducción y de la interacción del vehículo con la infraestructura. Y también, como no, también establecer una comunicación de infraestructura a infraestructura, es decir, qué información de una infraestructura puede afectar a otra. Más bien, dentro de una infraestructura, qué activos pueden influir en el comportamiento de otros. Todo eso, si conseguimos tener un modelo digital, vamos a ser capaces de proporcionar, yendo a ese modelo 7D, una información muy valiosa que nos va a permitir conservar nuestras infraestructuras de otra forma. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues quiero dirigir las ideas a cambiar un poco también el paradigma de diseño. No voy a entrar en el detalle de lo que aquí escribo, pero fíjense que en la actualidad se están diseñando infraestructuras, se están diseñando carreteras en este caso, y no tenemos muy claro si la persona que está diseñando estas infraestructuras y estos elementos está teniendo en cuenta que esos modelos de diseño tienen que servir luego para la conservación. Que los elementos en los que despiecemos el diseño tienen que ser los elementos que luego vayan a ser inspeccionados y por tanto conservados. Entonces es importante que tengamos esa visión de origen que probablemente, digamos, en este momento no es suficientemente clara y que quizá las personas que nos dedicamos a la parte de conservación y explotación tengamos que retroalimentar de una forma, digamos, con detalle a las personas que se dedican a hacer diseño, haciéndoles llamar la atención de cuáles son esos aspectos que van a ser fundamentales para realizar en un diseño posterior, en una conservación posterior. Fíjense, ¿cómo somos capaces en este momento de hablar, de pasar de una infraestructura que está situada en un punto concreto en la geografía a obtener un modelo digital de ese elemento, de esa carretera, de ese puente y, por tanto, como decía, pasar
de una infraestructura en la que tenemos una información relativamente pequeña y una información relativamente estática, a evolucionar, a crear quizá hasta un modelo digital o un gemelo digital de este activo que nos va a servir para que lo pongamos en un sistema inteligente y que nos indique cuál va a ser su evolución en el tiempo. Este es el proceso. Tenemos que saber qué tengo, inventariar el activo. Tengo que ser capaz de procesar ese inventario del activo según la toma de datos que haya realizado en campo, y después voy a tener que establecer una serie de inspecciones periódicas de cómo está ese activo, esa evaluación, ¿no? A partir de ahí, seremos capaces de analizar el estado actual y, si hacemos inspecciones periódicas, seremos capaces de ver cómo evoluciona en el tiempo ese estado de conservación. A partir de ahí, punto final, pues programar actuaciones y saber qué presupuesto van a tener. Bien, yendo a los casos concretos que les quiero mostrar. Pues si quiero hacer, en el caso de las carreteras, un inventario, pues lo puedo hacer, digamos, por el métodos modernos. De los métodos modernos son los que están viendo a la derecha, es decir, un vehículo instrumentado con un montón de equipamiento desde el punto de vista de tecnología láser, cámaras, etcétera, etcétera, que sea capaz de captar información, como estamos viendo, a una velocidad alta, pero que la información que estamos captando no deja de ser una imagen tradicional de lo que pudiera captar una cámara de vídeo y posteriormente hacer un tratamiento de esa información. O bien lo que tenemos a nuestra izquierda, que es ya no moderno, sino estamos hablando del futuro, que consiste en utilizar también, además de estas cámaras de imagen, digamos, tradicionales, pues cámaras de scan lineal, o estas cámaras que están viendo que nos permiten obtener digamos, una reproducción de todo lo que estamos mirando, pero desde el punto de vista geométrico. Vamos a tener nubes de puntos y cada punto va a tener una coordenada X y Z y va a tener una serie de atributos. Podemos hacerlo de una manera o podemos hacerlo de otra. Esa es la toma de datos que nos va a permitir tener el inventario de los activos de la carretera. Inventario tradicional, moderno, o inventario, vamos a llamarlo digital. A partir de ahí, siguiente paso, pues hay que hacer un proceso. En el caso de las carreteras, si estamos haciendo una toma de datos a 80 kilómetros por hora, pongamos que estamos en el caso de Aguascalientes, que tiene una red estatal de aproximadamente 700, 800 kilómetros, pues habría que crear esa red, habría que asociar la información que hemos sido capaces de captar en el terreno, ¿no? Con estos equipos, a una cartografía y asociar esa información cartográficamente para que cada elemento tenga su ubicación exacta. No solamente hay que saber qué tengo, sino dónde lo tengo. Y ese sería el segundo paso. Pero un paso muy importante, que si ustedes se dan cuenta, el saber lo que tengo y dónde está, ya es algo que es un punto de partida básico e importantísimo para seguir. El paso siguiente, ¿cuál sería? Pues no solamente saber qué tengo y dónde está. Ahora hay que saber cuál es su estado de conservación. Fíjense, aquí les pongo algunos ejemplos que tienen que ver con inspecciones relativamente de alto rendimiento, digamos. En la parte que están viendo de pavimentos, pues pueden ver una serie de vehículos de auscultación que toman datos, en algunos casos a velocidad de circulación, 60, 70 kilómetros por hora. En otros casos hay que parar para hacer ensayos, ¿no? Estamos viendo ensayos que nos dan características superficiales de lo que es el estado superficial de los pavimentos y también características estructurales, ¿no? Cómo está el pavimento, en definitiva, cuánto tiempo estructuralmente nos va a durar, se determina a través de estas auscultaciones. Entonces, otros datos, pues fíjense que hay otros activos, como puede ser la pintura, que también se mide su estado de conservación, bien por métodos manuales, como están viendo ahí a un técnico midiendo la retroreflexión de la pintura,
o bien también mediante métodos automáticos que pueden ir instrumentados en un vehículo, métodos de alto rendimiento que son capaces de medir esa reflexión de la pintura a 100 kilómetros por hora. Esto en cuanto a características del pavimento. Estamos viendo que hay, os repito un poco, desde el punto de vista académico, vemos qué tengo, dónde está y ahora estoy viendo cómo está de conservación. En el caso de las estructuras, pues también se puede recurrir a inspecciones que pueden requerir en algunos casos medios especiales, como puede ser una pasarela peatonal, como están viendo en la parte inferior, un camión pasarela para inspeccionar, inspecciones visuales, o en algunas ocasiones, digamos, en zonas también donde es complicado introducir medios como los que acabamos de comentar, pues drones, ¿no? Esta tecnología que nos está permitiendo también ayudar a las inspecciones. En el caso de las obras de paso, obras de drenaje, pues generalmente estamos recurriendo ya a lo que son inspecciones puramente manuales, técnicos que van a campo y que inspeccionan obra por obra, pues cuál es su estado de conservación, de limpieza, etcétera, etcétera. Información muy valiosa para conocer qué tenemos que hacer. Otro ejemplo, pues el tema de los taludes, otra obra importante en el que, bueno, aparte de hacer las correspondientes inspecciones visuales, que puede hacer un técnico más o menos especializado en lo que es geotecnia, pues puede haber también otra serie de elementos desde el punto de vista, digamos, más automáticas o más científicas que nos den parámetros como pueden ser pues inclinómetros o células de carga, y esa información pues puede ser que vaya directamente incluso a una toma de datos automática, a un sistema de gestión. Bien, ¿y después qué? Ya sabemos qué tenemos, dónde está, ya sabemos su estado de conservación, incluso su estado de conservación lo estamos revisando de manera periódica, lo estamos haciendo pues cada X tiempo, estamos viendo cómo evoluciona el estado de conservación de estos activos y bueno, pues estamos viendo cómo poco a poco determinados parámetros me están indicando que con el paso del tiempo, con las condiciones de climatología, con lo que es el paso del tráfico, pues nuestros activos se están deteriorando y están evolucionando poco a poco hacia niveles que nos pueden preocupar en algún momento. Bien, tenemos que establecer qué es nuestro nivel de umbral máximo permisivo para actuar. Podemos ver cómo están evolucionando esos deterioros y ver cuándo vamos a sobrepasar ese umbral y cuándo vamos a determinar que tenemos que actuar sobre un activo. Ese es el paso siguiente, establecer cuáles son los umbrales de actuación, determinar si somos capaces, a partir de los datos que estamos tomando, hacer una prognosis de cuándo se va a producir el fallo y a partir de ahí, pues ser capaces de dar una solución anticipada, por tanto, pues hacer una gestión inteligente de las infraestructuras, hacer que nosotros gestionemos la infraestructura y no sea la infraestructura la que nos gestione a nosotros cuando vemos que algo se ha roto. Bien, para eso los sistemas de gestión pues son pues absolutamente una herramienta muy necesaria porque estamos manejando pues cientos de miles de datos, estamos viendo su evolución en el tiempo y necesitamos algo que nos ayude pues a ver esto con cierta calidad, con cierta claridad también y ver que nos podemos o somos capaces de anticiparnos. A partir de ahí, pues establecer un flujo de trabajo que nos permita pues tomar decisiones, establecer esos umbrales de cuándo tenemos que actuar, ver que las actuaciones que hemos realizado están dando un buen resultado y si no, pues ser capaces de modificar el flujo de tal manera que pues reduzcamos esos umbrales de actuación, los aumentemos, modifiquemos tipos de actuaciones, viendo cuáles son más rentables o cuáles son más eficaces en unos casos o en otros. Ese es el paso siguiente que tenemos que dar, ser capaces de determinar cuándo hay que actuar en función de los datos pasados. Un buen sistema de gestión nos va a decir cuál es el fallo que se va a producir y por qué. Nos va a decir también cuánto nos va a costar, porque
debe ser capaz de decirnos cómo arreglarlo. En este caso, en la imagen que les estoy mostrando, pues un sistema de gestión nos está diciendo en una carretera pues cuándo se va a producir un fallo, por qué se va a producir un fallo, qué tipo de actuación voy a tener que realizar y cuál es el coste de dicha actuación. Fíjense que además, si tenemos una red de carreteras, pues somos capaces de anticiparnos en el tiempo viendo cuál es el tipo de inversión que tengo que realizar en los años futuros. No solamente en el año en el que nos encontramos y en el que estamos haciendo quizá algún tipo de análisis, sino en lo que va a pasar al año siguiente y en los posteriores. Bien, de una manera sencilla, pues tenemos que ser capaces de representar, bueno, pues con las herramientas que ahora mismo tenemos disponibles, como son estos sistemas de información geográfica, pues dónde va a haber que actuar con mayor celeridad o con mayor urgencia y de este modo, pues bueno, ser capaces también de planificar las obras, no solamente de manera individual, sino también agrupar obras por tipos de actuación y ser capaces de licitar ese tipo de trabajos de una manera conjunta. Esa parte también es importante. Pero bueno, vamos a unir todo lo que acabo de contar y les voy a mostrar un caso de estudio donde hemos sido capaces de trasladar, digamos, una información de una infraestructura donde no había datos, digamos, desde el punto de vista técnico, digamos que no hay planos, que no hay información, que es un proyecto que se ha hecho hace mucho tiempo, que no hay, en definitiva, la suficiente información que nos permita conocer bien esa infraestructura y queremos restituir esa información, ¿no? Vamos a apoyarnos en lo que se llaman gemelos digitales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, les voy a mostrar el caso de estudio en un ejemplo. En este caso se trata de una estructura, un puente, que está ubicado en la carretera E88, es una de las autopistas que está en los Emiratos Árabes Unidos, y esa estructura pues, bueno, está localizada, como ven, en un punto. Están viendo aquí una fotografía de esa sencilla estructura. Incluso están viendo que mediante la tecnología que les explicaba en algunas diapositivas anteriores, pues somos capaces de crear una nube de puntos, esa nube de puntos que va a tener una información en cada uno de esos puntos de sus coordenadas X y Z bien geoposicionadas. Bueno, esto que les estoy indicando es una imagen que se toma desde un vehículo que está rodando a circulación normal, pero van a ver como en el caso de estudio, para ser capaces de presentar o de reproducir un gemelo de una estructura se requiere una información más detallada. En el caso de un puente, con la información que se obtiene de un vehículo equipado con tecnología LIDAR circulando a un tráfico a una velocidad normal, no es suficiente como para reproducir un modelo de un puente. Y es por eso que se decidió, pues en este caso, colocar un sistema, digamos, también LIDAR de nube de puntos. En este caso ven el modelo que se utilizó para escanear ese puente y para que no hubiera, o para que hubiera el mínimo número de sombras, que de todo ese puente pudiéramos ser capaces de restituirlo, pues se colocó ese medidor, ese sistema LIDAR en 4 puntos. Como ven, están ubicados aquí en el croquis, lo pueden apreciar. Desde esos puntos pues se lanzan los haces de la nube LIDAR y a partir de ahí pues se recopila la información que va a ser necesaria para restaurar el gemelo digital. Estos equipos, tanto los equipos que van montados en un vehículo y que toman datos a velocidad de 80 km/h, como este equipo que están viendo ustedes aquí, al final, cuando han recopilado la información, no tienen un formato, digamos, estándar que pueda ser leído por cualquier software. Generalmente, cada marca tiene un formato nativo de sus ficheros y posteriormente hacen una transformación al formato estándar, que es
generalmente los ficheros conocidos como .las, ¿no? De extensión .las, que es el formato estándar que van a entender otro tipo de software, ¿no? Mediante esos ficheros que son de extensión LAS ya podemos trabajar en otro software, como es el caso que están viendo aquí, que es Autodesk Recap, que permite que, pues, bueno, crear un archivo, en este caso de extensión RCP, que como ven ya es una recreación más o menos virtual de esa estructura, pues tanto con colores, con texturas y con un posicionamiento que permite distinguir los elementos, permite distinguir lo que es el pavimento, las aceras, los pretiles o las defensas del puente, etc. Entonces, pero para llegar hasta aquí no es directo, hay que hacer una limpieza y una filtración de esa nube de puntos. Requiere un trabajo de gabinete, bueno, relativamente entretenido. El siguiente paso para poder crear un modelo digital, perdón, del puente es o está compuesto por la generación de distintos niveles de referencia. En este caso hubo 5 niveles de referencia donde se han insertado en este caso, 256 elementos en los que se ha podido despiezar esta estructura y que al final se han ubicado en una serie de ejes que nos van a permitir hacer una recreación geométrica del puente de la manera adecuada. Al final, pues como ven, a partir de esa información, ya utilizando Revit, pues se van a obtener, en este caso, la información dividiéndola en 3 tipos, familias cargables, que se llaman familias modeladas in situ y familias del sistema. Insisto que no soy un experto en tecnología BIM, pero sí quiero hacerles llamar la atención acerca de que obtener un modelo digital real desde una nube de puntos no es una cuestión, digamos, inmediata, no es una cuestión resuelta desde el punto de vista que esté muy automatizada, sino que requiere un proceso relativamente largo y grande. Están viendo también cómo el objetivo al que queremos llegar, que es el objetivo de conservación y explotación de los elementos con la suficiente información, va a requerir que cuando nosotros estemos modelando el puente, lo dividamos en tantos elementos como sean necesarios, y elementos como sean necesarios me estoy refiriendo a esos elementos que posteriormente en campo van a ser inspeccionados. Si estamos teniendo aquí el caso de una pila, incluso estamos viendo los apoyos de neopreno, son elementos independientes y cada elemento después va a tener sus atributos para que cuando vaya alguien a campo a hacer una inspección, lo haga sobre ese elemento. Imagínense que ese elemento está unido a una viga y está unido a un tablero como una sola unidad. Cuando vayamos a hacer una inspección, no vamos a ser capaces de ligar el modelo que estamos creando digital con los atributos del elemento, porque el elemento no está separado adecuadamente. Bien, aquí están viendo un ejemplo de cómo se realizaron también lo que son las familias cargables y las modeladas in situ. Requieren un poco más de trabajo, cada uno de esos elementos que están viendo, pues se realizó una modelación in situ, también para obtener poco a poco, el modelo general, como ven ustedes ya en formato Revit, donde ya tenemos ese elemento puente totalmente recreado, ya tenemos ese gemelo creado, donde están divididos todos los elementos por familias de diferentes tipos. Cada uno de esos elementos ya están creados para que nosotros podamos incorporarle atributos. El modelo Revit es un modelo pesado, es un modelo que requiere, digamos, un conocimiento importante de la herramienta para luego ser capaz de explotarla. Y lo que existe a nivel general es una exportación de esos modelos digitales a un formato estándar, que es el formato IFC. Es un formato sencillo que interpretan ya muchos software y que son capaces, pues, de utilizar ese modelo digital que está hecho en Revit y que tiene mucha información, que es muy complejo y muy pesado de mover, lo simplifica y lo extrae a un formato que es mucho más sencillo y más simple y que está, como ven,
o puede estar más orientado a esa fase ya de conservación del activo. En este caso ya hemos hecho una serie de procesos paso por paso que han requerido un trabajo de proceso y un trabajo de ordenador relativamente pesado. Al final, cada uno de esos elementos que conforman la estructura hay que alimentarlos o, digamos, incorporarlos con esa información de su estado de conservación si queremos llegar al nivel 7D de BIM. Es decir, si queremos llegar a manejar mediante un modelo BIM la gestión, la conservación y la explotación de una infraestructura. Y eso requiere que esté bien dividido en elementos adecuados, que son los elementos, insisto, que vaya a inspeccionar un técnico luego a campo, y que esa información esté contenida de la manera adecuada y bien estructurada en el modelo. Eso es lo que se va a conseguir. A partir de aquí, pues bueno, crear un modelo de realidad virtual con nube de puntos, pues ya han visto que en principio la tecnología de nube de puntos es, bueno, relativamente sencilla, ya está más o menos manejada. Yo creo que voy a ser capaz de mostrarles el modelo digital ya en 3 dimensiones que tiene que ver, digamos, con una toma de datos de campo, y esa toma de datos de campo, pues bueno, nos permiten, como ven, pues ya crear una realidad virtual, en este caso de una carretera, pero fíjense que la densidad de nube de puntos, cuando nosotros nos acercamos a esta imagen, pues es una densidad, bueno, que va disminuyendo y que a medida que nos vamos alejando del punto de mira o del foco, pues parece que hay una densidad mayor que nos da la sensación de tener una realidad virtual bien densa, ¿no? Pero cuando un vehículo va a 80 kilómetros por hora, por muchos millones de puntos que lance por segundo, va a haber siempre sombras que no vamos a ser capaces de ver, y que en el caso de una estructura, como estamos viendo aquí, pueden ser importantes, o como veíamos en el ejemplo anterior. Aquí ven ustedes, pues en el caso de un falso túnel que está aquí creado en esta infraestructura carretera, y que, bueno, lo hemos tomado con un equipo LiDAR como el que veían anteriormente. Cuando nosotros nos alejamos de la imagen, pues parece que estamos teniendo prácticamente una fotografía, una realidad virtual, pero cuando nos acercamos a ella, pues nos damos cuenta de que esa realidad virtual, pues bueno, pierde un poco de calidad. Esa parte, digamos, es importante, pero sí que es cierto que con esta información, pues bueno, podemos tener herramientas ya que sean capaces de tomar medidas de gálibo, por ejemplo, y bueno, algún otro tipo de medidas, o poder hacer algún perfil transversal del terreno. Bien, eso puede ser interesante, y en definitiva tener un punto de base de partida que es la información de restitución, digamos, geométrica de lo que estamos viendo. Fíjense que estamos en este punto y esta es la localización del elemento. Bien. Esto es en cuanto a la modelación de una realidad virtual con nube de puntos. Pero lo que tenemos que hacer es ligar la información que tenemos de la nube de puntos a un modelo digital, y que ese modelo digital sea capaz de entenderse con un sistema de gestión. Ese sistema de gestión, pues como pueden ver, que alimente de información del estado de la estructura, que pueda ser capaz de haber una relación biunívoca entre lo que es el modelo en 3 dimensiones o el modelo BIM con todos sus atributos, y un sistema de gestión que, además de captar la información de los deterioros, sea capaz de tener la inteligencia de evolucionar esos deterioros en el tiempo y decirnos cuándo se van a producir esos problemas con suficiente anticipación. Entonces, de la inspección de campo somos capaces de saber cómo está el elemento, que transportamos al modelo, este modelo IFC, que es un modelo BIM simplificado. Esto es lo que hemos hecho en este trabajo, y me van a permitir también que vaya a mostrarles, digamos, en un caso real,
cómo, digamos, en un sistema de gestión somos capaces de ver dentro del sistema de gestión de puentes cómo tenemos una estructura cualquiera, esa estructura cualquiera tiene unos atributos o unos datos determinados que puedan ser de sus características generales geométricas, que puede además tener datos relacionados con sus inspecciones, esas inspecciones que se han realizado y que nos permiten determinar cuál es su índice de estado. Como van a ver ahora, pues son inspecciones en una estructura pues sobre los estribos, sobre las vigas, también, que son los elementos que lo estuvieran formando. En cada uno de esas vigas o de esos elementos se ha hecho una inspección en campo y se han obtenido estos datos, pues manchas de humedad, pasiva, la extensión y la intensidad, etcétera, etcétera. Esa información es la que sirve a un sistema de gestión para tomar decisiones y es la que tiene que hacer que liguemos con un modelo BIM simplificado. Este es el futuro cuando seamos capaces de cargar dentro de ese modelo BIM la información. Fíjense que este puente que les acababa de mostrar, somos capaces de verlo ahora mismo en una realidad virtual y podemos trabajar ya sobre él y sobre los elementos que están relacionando, digamos, los atributos que pudiera tener o las propiedades que pueda tener, en este caso esa pila o cualquier otro elemento que forme parte del puente, ¿vale? Y que podemos visualizarlo, que podemos ir al campo, que pudiéramos llevarnos una tableta con este tipo de herramientas y que el inspector de campo directamente sobre este modelo en 3 dimensiones sea capaz de colocar aquí sus inspecciones de campo, sus deterioros, sus fisuras, sus humedades, etcétera, etcétera, y que esa información tenga una relación siempre biunívoca con el sistema de gestión, que es el que va a decir cómo van a evolucionar esos deterioros, cuándo se va a estropear el puente en función de una serie de criterios y, en definitiva, cuándo vamos a ser capaces o cuándo vamos a tener que actuar sobre esas infraestructuras. Creo que no me quiero alargar mucho más porque había dicho que pretendía recuperar un poco más del tiempo que hemos dedicado en estas sesiones y simplemente me gustaría concluir con una serie de ideas que creo que son importantes después de lo que les acabo de contar. Referente a la generación de nube de puntos, bueno, se pueden recopilar información de activos existentes utilizando esta tecnología LIDAR, pero hay que tener en cuenta que si queremos ir a elementos tipo estructuras que puedan tener una información más delicada, pues la información que tomemos con equipos móviles puede ser insuficiente, ¿no?, para interpretar geométricamente el elemento y para evitar puntos ciegos. Entonces, bueno, recurrir ahora mismo a digamos, otro tipo de LIDAR, que son los estáticos, sería algo importante, ¿no? Respecto a la creación de estos proyectos que pasan desde la nube de puntos a un modelo que podamos manejar en herramientas, un modelo Revit, pues bueno, ya ven que no es un proceso muy automático, que hay que realizar un trabajo de gabinete que requiere una destreza interesante con las herramientas y que al final, bueno, podemos obtener un modelo digital que nos va a permitir ligar esto al sistema de gestión. Esto es el futuro. Al final, el que, digamos, una administración sea capaz de tener digitalizadas todas sus infraestructuras le va a permitir llegar a eso que tanto se habla, que es la resiliencia. Si tenemos digitalizadas las infraestructuras con tanto dato, al final la toma de decisiones es mucho más rápida y vamos a ser capaces, digamos, de con nuestras medidas, pues ahorrar dinero a los ciudadanos, pues tomando decisiones en el momento adecuado, ¿vale? Estos modelos, como ven, manejándolos en formato Revit son todavía muy pesados, pero el fichero de intercambio tipo IFC es muy útil y permite esta interoperabilidad entre agentes, en este caso entre un sistema de gestión y lo que pueda ser el Autodesk Revit, con lo cual, pues bueno, ya tenemos la forma de crear un puente de comunicación entre estas herramientas y otras cuestiones que pudiéramos hablar respecto a la gestión de la información es que
bueno, facilitar la sincronización entre el levantamiento del campo y el modelo BIM es algo que se ha puesto de manifiesto en esta presentación que les acabo de hacer. Es algo posible, es algo a lo que vamos a ir abocados sí o sí, dado que la tecnología está avanzando cada vez más, los sistemas de toma de datos son más rápidos, de mayor precisión y de mayor lanzamiento de nube de puntos, y al final pues vamos a ser capaces de recrear con las infraestructuras existentes un modelo digital que iguale al que vamos a hacer con las que creamos en los nuevos diseños. Esto es un aspecto importante, creo que es el futuro de la gestión de conservación. Espero no haberme alargado más de lo que quería, creo que he sido capaz de recortar unos minutos al tiempo previsto y, como no, agradecerles mucho su atención ya a estas horas, que me imagino que en el caso de España alguien tendrá ganas de cenar y de dormir, y en el caso de México sin duda ya es la hora del almuerzo. Muchas gracias a todos y de nuevo pues dar las gracias en este momento a la organización por haberme invitado como ponente y además por haberme invitado a coordinar las ponencias que se dan desde España, siendo parte del comité organizador. Es para mí un honor estar aquí, estar en Aguascalientes, y muchas gracias. Muchas gracias, excelente exposición. Es muy evidente que cada día vamos a necesitar manejar mayores volúmenes de información para poder hacer una gestión adecuada de todos los activos de varias naturalezas, carreteros, de edificios, túneles, ferrocarriles, etcétera. Y la idea de que podamos digitalizarlos y adjudicarles atributos y que podamos ir llevando un registro de la variación de esas características con el tiempo, pues obviamente nos va a permitir saber cómo va evolucionando el comportamiento y lo que tú mencionabas, cuándo y de qué magnitud podrán llegar a ser las reparaciones necesarias para restablecer esas infraestructuras a un nivel de servicio y de seguridad adecuado. Evidentemente, pues es un tema muy, muy importante que deberá seguirse avanzando. Tú hablabas del futuro, pero yo creo que ya tenemos mucho en el presente en ese sentido. Te reconozco que obviamente hay mucho más que trabajar. Cada vez tenemos más automatizadas las cosas, cada vez tenemos más sensores que nos permiten ir captando información de lo que está sucediendo. Muchas gracias, fue una plática muy ilustrativa. Creo que todos hemos aprendido mucho y las entidades dedicadas a estos temas pues deberán escuchar estos asuntos y poder irlos poniendo en práctica y ir buscando las herramientas, el equipo necesario para poderlo ir implementar. Gracias, Fernando. No te despido sin agradecerte y mencionarte que tú también tienes una placa como esta, que en su momento haremos llegar hasta allá, vía paquetería o vía un servicio de mensajería. Y me voy a permitir leerla, Fernando, y dice: el comité organizador del 9º Simposio de Ingeniería Civil, edición internacional 2020, reconoce y agradece al doctor Fernando Varela Soto su destacada participación con la conferencia Digitalización BIM, el futuro de las herramientas en la conservación. Firma el ingeniero Francisco Javier Díaz de León, presidente del 27 Consejo Directivo de nuestro colegio, y tu servidor Roberto Amador, presidente del comité organizador. Y bueno, agrego para si te están viendo tus colegas que van a participado previamente y van a participar en las siguientes, ellos también van a recibir una como esta en su momento. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias también al presidente del Colegio de Ingenieros y a Juan Manuel, gran amigo también de mucho tiempo, por haber tenido, digamos, la deferencia de invitarme. Y insisto, para mí ha sido un placer y es un honor estar siempre aquí. Muy bien, y mañana te tendremos de nuevo como moderador allá en España, en la primera plática que vamos a tener el día de mañana. Así es, seguro, muy interesante también. No se la pierdan. Así es. Pues el día de hoy terminamos la sesión, pero estamos listos para el día de mañana continuar nuevamente con una serie de pláticas igual de interesantes que las de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes en México, buenas noches en España. Buenas tardes. Nos vemos.